bendición. Recuérdense que estamos viendo lo que es el llamado realmente de Jesús para nosotros como discípulos. En realidad muchas veces muchas iglesias, y cada iglesia pues tiene una manera particular de hacer las cosas. Cada iglesia cambia cada año lo que es la visión para la iglesia. Algunos dicen, bueno, este es el año de la bendición, este es el año de la prosperidad, este es el año del encuentro. Cada iglesia tiene su forma de hacerlo. Pero realmente, de una manera particular, yo creo que la visión es una sola y se maneja permanentemente todo el tiempo. Y nuestra visión como iglesia es creciendo para multiplicar. Nosotros crecemos espiritualmente y tenemos que multiplicarnos, ya sea en alcanzar a otros para Cristo o en discipularlos también. Entonces ahora estamos viendo lo que creemos que es el corazón realmente de la relación con nuestro Dios, con Jesucristo, como discípulos que somos de Él. Y hay por lo menos 5 cosas que tienen que estar como fundamento o como aspectos principales en lo que es la relación con Jesucristo como discípulo. El primero es el compromiso. Ya hablábamos los domingos pasados sobre lo que es realmente el compromiso que debemos tener con Jesús como discípulos. Ahora estamos hablando del segundo aspecto, que es la lealtad. Dios espera que seamos leales realmente con Él. Luego sigue la pasión, porque Dios espera que estemos apasionados con lo que hacemos. La peor cosa, hermano, es hacer algo sin ganas. Es hacerlo porque hay que hacerlo. Yo creo que no hay peor cosa que levantarse en la mañana a ir a un trabajo que uno no quiere hacer, que uno no quiere estar ahí. Entonces, en las cosas de Dios es lo mismo, hay que tener pasión por lo que Dios nos ha llamado a hacer. El cuarto es la fe. Tenemos que tener una relación de fe, de creerle a Dios, que cuando Dios dice algo, es algo que es cierto, porque la palabra de Dios lo dice. Y el último es la obediencia. Porque de nada sirve que le digamos a Dios que es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes, si nosotros no obedecemos la palabra que Él nos ha dado. Entonces ahora estamos viendo lo que es la lealtad hacia Dios. Empezamos el domingo pasado. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle lealtad a nuestro Señor Jesucristo? Es claro que decíamos que todos nosotros tenemos una relación de compromiso, ya sea con Dios, o sea con nuestra pareja, tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con todos tenemos una relación de compromiso, pero a la mayoría de nosotros se nos olvida ese compromiso en el día a día. ¿Por qué hay infidelidad en las parejas? Porque se deja de ser leal, se olvida del compromiso que se hizo en el momento que nos casamos, que establecimos la relación personal con esa persona. Marcos capítulo 8, por favor. Marcos 8. El Señor nos muestra acá cómo tenemos que nosotros mostrarle lealtad a Él. ¿Qué es lo que debemos de realmente hacer para poderle demostrar al Señor que somos fieles a Él? Marcos capítulo 8. Es interesante que en esta porción el Señor está hablando con los discípulos. Y es interesante porque muchos de nosotros pensamos que a veces la lealtad a Dios, está bien ser leales a Dios, pero tampoco tenemos que ser fanáticos. Pero realmente como cristianos, como discípulos, deberíamos ser fanáticos con Dios. Cuando usted ve las religiones alrededor del mundo, la gente es fanática con sus dioses. La gente hace cosas. Cuando usted ve al budismo, hace cosas impresionantes, hermano. Yo me acuerdo hace muchos años que vivía acá en Montreal, vivía en Pinef. Y una vez realmente estaba frío, hermano. Estaba por lo menos a menos 20 bajo cero. Y me asomo a la ventana y a mí me quedé sorprendido porque estaba una señora hindú afuera de su casa descalza. Menos 20 afuera, hermano. Y estaba la nieve cayendo, estaba afuera descalza haciendo su oración a su Dios. Yo me quedé impresionado porque oye, yo saldría así en camisa afuera a hacer mi devocional. Quién sabe, hermano, yo no lo haría. No sé usted si a lo mejor diría, no, hermano, sí, yo me levanto todos los días y no importa qué tan frío está, yo me salgo afuera y hago mi devocional ahí arrodillado delante del Señor, hermano. Eso realmente es ser leal a ese Dios que la persona tiene. Entonces, ¿por qué hay personas que aman tanto a sus dioses que están dispuestos a dar todo lo que sea por esos dioses? Como les decían los mormones, entregan a sus hijos 2 años. Cuando ellos llegan más o menos como a los 18 años, cuando salen de la high school o de la secundaria, los entregan a la iglesia, a la religión de ellos, y los mandan 2 años a andar por diferentes países. Por eso ustedes a veces ven jóvenes que dicen elder acá, y están con una plaquita, que son testigos, son mormones,
Y ellos, tus papás están pagando el costo y no necesariamente hacen el trabajo que hacen en su país. Porque yo en El Salvador había visto hace muchos años gente blanca y no son del Salvador. Entonces van a diferentes países porque están comprometidos y son leales a su religión. Trate usted de hablarle de Cristo a un mormón. No le acepta ninguna literatura. Trate usted de darle un tratado a un testigo de Jehová. No se lo acepta tampoco. ¿Por qué? Porque para ellos lo único que cuenta es lo que dice su líder allá en Brooklyn o donde esté. Para ellos lo más importante, aunque estén equivocados, ellos nunca cuestionan lo que su líder dice. Ahora, pero nosotros cuestionamos a Dios. Es claro que tenemos que cuestionar a nuestros líderes, claro que tenemos que cuestionar a los pastores, a los ancianos, porque también nos equivocamos. Pero hermano, la palabra claramente nos enseña que Dios quiere un compromiso y lealtad completa. Y aquí en Marcos capítulo 8, en versículo 32, desde el versículo 31, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí cuando el Señor está hablando, están los discípulos ahí. Y es interesante que Él empieza a introducir un concepto que para los judíos y para los discípulos era extraño. Porque ellos pensaban en un Mesías que iba a venir con ejército, iba a destruir a los romanos, iba a darle el primer lugar en la sociedad o en el mundo a los judíos, iba a ser la potencia mundial. Entonces cuando Jesús les empieza a hablar de que Él como Mesías tenía que ir a padecer de los ancianos y de los principales y de los escribas, ellos dicen, no, pero espérate, eso no es lo que nosotros hicimos, no es lo que nosotros creíamos cuando nos comprometimos contigo. Se supone que, como le habían dicho antes los discípulos, nosotros nos íbamos a sentar en reinos alrededor tuyo para gobernar en el mundo. ¿Se acuerdan lo que los discípulos dijeron? Juan y Santiago, Señor, permite que nos sentemos uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Porque ese es el concepto que ellos tenían, de que Jesús venía a establecer un reino terrenal donde ellos podían ser los líderes, los que tenían la autoridad. Entonces posiblemente por eso ellos decidieron seguir a Jesús. Pero en el versículo 32, entonces les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a regañarlo. Óigame, Pedro era de esas personas que no piensan, pues no razonan cuando hablan. Y Pedro escucha a Jesús, o sea, él reconoce que Jesús es el Señor, es el maestro, es el líder. Pero cuando Jesús empieza a dar este tipo de enseñanza, Pedro lo agarra aparte, por lo menos es prudente, lo agarra aparte y lo empieza a regañar por lo que está diciendo, porque oye, y él lo que le dice realmente puede ser una manera humana de ver las cosas, porque dice el versículo 33, dice, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. A mí me fascina porque Pedro llama a Jesús aparte y lo empieza a regañar. Y Jesús lo pone en evidencia delante de todos. O sea, Él no se refrena y lo pone en vergüenza delante de todos. Porque mire lo que dice. Pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió, o sea, regañó a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué pensaría usted si un día usted se acerca a uno de los hermanos acá y usted le dice, hermano, mire, Dios me dijo que están en pecado? Y usted lo llevó aparte, pues, porque no quiere que nadie se dé cuenta de la situación. Y la persona se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué sentiría usted? Oye, yo sentía vergüenza que alguien me dijera así. Entonces, porque antes de estos pasajes Jesús le ha dicho que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le ha dicho que lo que Pedro está diciendo no se lo reveló carne ni sangre, sino el Señor, el Padre. Entonces, pero en este pasaje Jesús confronta a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre Satanás nos va a llevar a ver las cosas desde el punto de vista nuestro y no del punto de vista de Dios. Versículo 34. Y llamando a sus discípulos, les dijo, y aquí está la enseñanza, hermano, para que usted vea cómo para Jesús el compromiso, la lealtad con Él es serio. Dice, si alguno quiere, otra vez voluntariamente, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice eso a los discípulos?
Si lo que Pedro le acaba de decir es que no vaya a la cruz. Ahora, ¿era malo lo que Pedro estaba diciendo? Realmente no, hermano. O sea, ninguno de nosotros quiere que las personas que amamos sufran. Entonces Pedro en su humanidad le dice eso al Señor. Pero claramente aquí Jesús le dice, mira, cuando una persona decide seguirme, tiene que estar consciente de que en la vida cristiana no todo va a ser fácil. Va a haber momentos en que va a haber sufrimiento, va a haber momentos en los cuales vas a tener que enfrentar situaciones en las cuales Dios no te va a responder tu oración. Que hay momentos en los cuales, aunque tú seas un cristiano comprometido, vas a enfrentar crisis en tu vida que no van a ser realmente fáciles. El Señor lo que quiere realmente es que nos neguemos a nosotros mismos. Hermanos, seguir a Jesús no significa que todas las cosas van a estar bien todo el tiempo. También los cristianos nos enfermamos. ¿Se acuerda ya al final del 2020 cuando empezó la pandemia? Yo me acuerdo que todos estábamos contentos aquí en la iglesia y creo que el lunes o martes empezó el COVID. Todo el grupo de alabanza contagiado. Y uno decía, ¿pero por qué? Yo no sé cómo se le manifestó a usted, pero yo no podía comer, hermano, porque me dolía fuerte el estómago. Eso me produjo a mí el COVID. No podía oler. O sea, en ese tiempo a Diana realmente no se preocupaba de ponerle sal o cualquier otra cosa a la comida porque uno no sabía a qué sabía la comida. Daba igual, uno comía porque tenía hambre, pero realmente no tenía ningún sabor ni olor la comida. Entonces no sé cómo le afectó a usted. Entonces los cristianos también nos enfermamos de COVID. Muchos pastores se han muerto, hermano. Hemos sabido de iglesias en nuestros países que están en crisis porque no hay pastores, no hay quien los guíe. Y muchas iglesias, las esposas de los pastores han tenido que hacerse cargo de las congregaciones porque no hay quien, ningún anciano quiere atreverse a tomar la iglesia y guiarla y pastorearla. Entonces pasa ese tipo de cosas. Tenemos que pensar que cuando Jesús confronta a los discípulos y a la gente acá, le está diciendo que realmente cuando uno sigue a Jesús tiene que estar dispuesto a negarse. Cuando habla de negarse significa que yo tengo que estar consciente de que a veces las cosas no van a estar bien. Que aunque yo quiera algo, si no es lo que Dios quiere, yo no lo hago. Yo no lo hago. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que mientras va siguiendo a Jesús, hay que tomar la cruz. Y mire lo que sigue diciendo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Esto es interesante porque Jesús nos dice acá en este caso que muchas veces yo voy a tener que poner mi vida en segundo lugar por poner las cosas de Dios antes. Y no es fácil, hermano, porque usted y yo cuando llegamos a estos países tenemos sueños, tenemos anhelos. Yo creo que si yo le pregunto a usted, todos nos gustaría tener una buena casa, todos nos gustaría tener un buen trabajo, nos gustaría tener una buena cuenta de banco, nos gustaría tener la posibilidad de enviarle dinero abundante a nuestra familia y a nuestros países. Nos gustaría que nuestros hijos pudieran ir a una buena universidad y pudiéramos pagarla sin estar endeudándonos. Nos gustaría poder tener la capacidad económica de poder pagar un seguro médico donde usted pueda ir al médico sin estar haciendo filas. O sea, todo eso nos gustaría a nosotros. Nos gustaría andar con el mejor celular, tener la capacidad de comprarlo, tener el mejor carro. Yo ahorita con mi carro, cuando voy por la carretera, voy orando. Yo creo que nunca había orado tanto por el carro. Voy orando porque ahora me aparece la señal que dice AT. Yo al principio era que será, a lo mejor trataba de identificar, y cuando me fui al manual, me di cuenta que eso significa transmisión automática. Entonces cuando uno va bien, va a 100 y de pronto siente como el carro se frena, es la transmisión. Que ahí empieza a fallar, o sea, como que se desliza, como cuando usted va acá en la carretera y hay hielo, así se siente, el cambio. Entonces yo estoy consciente que en algún momento la transmisión va a quedarse en la calle. Entonces a mí me gustaría, hermano, que de pronto el Señor me dijera, mira, mañana cuando vayas en la carretera, se te quedará el carro en la carretera, pero no te preocupes, aparecerá alguien, aparecerá un ángel con un carro del año y te dirá, tranquilo Manuel, aquí te manda el Señor un carro, deja ese cacharro y sigue con este nuevo. A mí me gustaría eso. O me gustaría ser como decía un pastor, que no sé si es cierto o no, soy un poco incrédulo con ese tipo de cosas. Él decía que él fue a un dealer
Casualmente el dealer tenía un solo carro ya porque todos los habían vendido, iba a ser bancarrota. Y él dice que fue a ese dealer y entonces, como la Biblia dice que toda cosa que pisara tu pie es tuyo, entonces dice que él entró al dealer, vio el único carro que estaba ahí y se metió al carro, se quitó los zapatos y puso los pies adentro. Entonces el que estaba trabajando ahí le dice, oiga, pero ¿por qué quita los zapatos? Ah, porque la Biblia dice que todo lo que pisara mi pie es mío, porque Dios me lo da. Así es que dame las llaves del carro, dice, me las dio y me fui con el carro. Yo digo, bueno, me gustaría hacer eso, pero interesante, en el último carro el dealer, o sea que no hay manera de ir a comprobar si el dealer existe. Pero la realidad es que no es así, hermano. Hay momentos en que en nuestra vida va a haber problemas, va a haber escasez. En nuestro caminar en el Evangelio, aún en la vida pastoral, nosotros hemos pasado momentos en los que hemos vivido con $800 al mes, ya con los niños. Y si usted me dice cómo lo hicieron, quién sabe, hermano. Yo sé que ahí estaba la comida cada día. Yo me acuerdo que en ese tiempo pagábamos, aunque usted no lo crea, $200 por un 4,5 con todo incluido. Solamente Dios hace eso. ¿Cuánto vale ahora un 4,5? Depende de la zona, $1,000. Y a veces sin nada incluido. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel, hermano, pero no siempre ha pasado, porque hay momentos en que realmente no hemos tenido. Pero Dios siempre ha sido fiel. Y por eso el Señor dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Cuando usted le da tanto énfasis a las cosas que están en este mundo, puede perder de vista lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vean lo que dice, porque es impresionante. Ahí en el versículo 36 dice, porque hace la pregunta el Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Significa que una persona que le da énfasis a las cosas materiales puede en algún momento llegar a perder la salvación. No sé. Pero una de las cosas que más aleja a la gente de las cosas de Dios es lo material, hermano. Es lo material. Hay gente que si el domingo lo llaman para trabajar, se van, hermano, a trabajar. No lo piensan 2 veces porque dicen, el otro domingo voy a la iglesia. Entonces ahí demuestran realmente cuál es a dónde está su lealtad. ¿Quién es más importante para usted y quién es más importante para mí? Ahí se ve realmente. Entonces para Dios tenemos que entender, sí, algunos tienen que trabajar el domingo porque así es su trabajo. Pero es diferente que usted tenga sus 40 horas en la semana y cuando ve la oportunidad de trabajar el domingo dice, voy a ir porque es plata de más. Entonces ahí nos demuestra realmente dónde está el interés que tenemos. Versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted hace las cuentas, ¿cuánto vale usted realmente como persona? Bueno, o póngale al revés, pero voy a ponerle de una manera diferente. ¿Cuánto cobraría usted para uno de los hijos que tiene? Mire que un día llega alguien y le dice, bueno, fulana, mira, aquí tengo plata. ¿Cuánto quieres por tu niña? ¿Qué precio le pondría usted? A ver, no la va a vender, yo sé que no la va a vender, pero ¿cuánto usted le pondría? A ver, dígame, $1 millón. Recuérdese, ya no vuelve a trabajar con $1 millón. Ahora recuérdese, no solamente es el $1 millón, usted ya no va a vestir a esa niña, ya no le va a dar de comer, ya no la va a aguantar. Oye, el negocio está bueno. O por lo menos voltea a ver, cuando le están hablando en la puerta, usted voltea a ver adentro y ve al que es malcriado y dice, bueno, aunque sea este, le voy a dar. No, hermano, nosotros jamás daríamos según nuestros hijos, no importa el precio que sea. Ahora, Dios dio lo más importante en el cielo por cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta darle a Dios lo más valioso que tenemos? ¿Por qué? Porque somos desleales a Él. Ahora, es interesante cuando Cristo no ocupa el primer lugar de nuestra vida y hay algo más que lo ocupa o alguien más que lo ocupa. Esa es una evidencia de que usted y yo nos avergonzamos de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando usted y yo, hermano, ponemos a algo o a alguien en el lugar que solamente a Dios le corresponde, es que nos estamos avergonzando de él. Debe ponérselo en otro contexto. Imagínense que de pronto
Yo voy con mi esposa a un lugar, pero de pronto veo gente que yo conozco, pero que no quiero que se den cuenta que hay mi esposa. Entonces cuando me preguntan, oye, ¿quién es esa señora? Ah, es una señora que conocí ahí en la calle. Ahora, ¿cómo se sentiría ella si se da cuenta de eso? Cuando digo eso, me estoy avergonzando de ella. Cuando usted y yo le estamos poniendo a algo o a alguien más en el lugar que solamente a Cristo le corresponde, aunque no lo estamos diciendo, estamos demostrando que nos avergonzamos. Que aunque decimos que Jesús es nuestro Señor, en la práctica es mentira. Por eso Él dice, cualquiera que se avergonzare de mí. ¿Sabe que el Facebook es una bendición? Porque hay mucha gente que ve las prédicas en Facebook y escuchamos, ahí nos mandan los mensajes de oración, las peticiones de oración de diferentes partes del mundo. Pero es interesante que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que pone en Facebook, hermano. Porque a veces gente pone cosas que no debería poner en Facebook. Hay personas que yo he tenido que bloquear del Facebook de la iglesia porque me acuerdo que una persona familiar de alguien de la iglesia estaba ahí como contacto, y cuando entro, hermano, a ver como sus favoritos, había pornografía. Es decir, que si alguien entra a la página de la iglesia y entra al sitio de esa persona, va a pensar que la iglesia está promoviendo la pornografía. Y hay pornografía infantil. Entonces es delicado. Cuando usted pone algo en Facebook, tenga cuidado con lo que pone. Hay personas que ponen fotos en un baile y bailando todavía. O con la cerveza. Hasta toman pose para que lo... Mira, hermano, las cosas que hacemos demuestran qué tan importante es Cristo para nosotros. Y para Jesús, cuando no hacemos lo que Él dice, es una muestra de que nos avergonzamos de Él. Porque nos comportamos así porque queremos que el mundo nos acepte. Que el mundo piense que nosotros no somos realmente fanáticos. Hermano, el cristiano debería de ser fanático. Debería. Es interesante que, hablando con algunos pastores, a mí me impresiona cómo muchas veces uno es fanático de la manera equivocada. Porque ahora que hemos estado abriendo las iglesias, hemos hablado con hemos tenido contacto con varios hermanos de diferentes denominaciones, bautistas, grupos bautistas, y es doloroso ver cómo son tan fanáticos de su asociación. Todos quieren que el logo que está afuera de la nueva iglesia sea el logo de ellos. Es una competencia y a veces es doloroso cuando te empiezan a decir cosas de otros que tú sabes que son mentiras. Si están leales a su denominación, a su asociación, que están dispuestos a hacer a un lado el hecho de que en Cristo, no importa a qué asociación usted pertenezca, todos somos hijos de Dios y hemos tenido un encuentro personal con Jesús. A ellos no les importa. Ellos no ven que una iglesia cuando se abre para que el reino se extienda, no para que su denominación se extienda. Es un celo, hermano. Alguien me decía, por ejemplo, de las asociaciones bautistas de aquí de Montreal, que son bautistas disfrazados. Porque para ellos una iglesia bautista tiene que ser una iglesia que solamente cante himnos. Y que sean tranquilos. Y que se vestan de una manera, o de esta manera o de la otra. Ellos defienden eso a capa de espada. Hace muchos años conocí a una hermana en una iglesia allá en Nueva York, que ella se sentía orgullosa porque la iglesia de ella era la única en toda la ciudad de Nueva York que cantaban himnos. Y eso era su orgullo. Ella había sido maestra de escuela dominical de niños desde que ella tenía 17 años. Cuando yo la conocí estaba en los 70. Y no la habían podido sacar del lugar, del ministerio, porque ella pensaba que ese era su lugar y no se podía compartir con nadie hasta que se muriera. ¿Se da cuenta? Entonces la gente pone a cosas que son importantes, sí, pero que no tan importantes como el Señor Jesús, en el lugar que solamente a Él le corresponde. Hermano, yo no tengo que ser fiel a una denominación. Tengo que ser fiel a Cristo. ¿Sabe que yo tengo contacto en la semana con otros pastores que son pentecostales u otras denominaciones? Hermanos, son mis hermanos en Cristo.
Que no hago las cosas como ellos es diferente, pero yo respeto. Ellos me respetan a mí. Pero son mis hermanos en Cristo porque todos hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Esas denominaciones hacen tanto daño. Yo les he contado esto en algunas oportunidades, que cuando hice el estudio de la iglesia evangélica aquí en Montreal, era doloroso cada vez que hablaba con los pastores de diferente denominación. Porque cuando estabas entrevistándolo, casi siempre te hacían la pregunta, pero oye, ¿usted conoce a fulano y tal? Le digo, bueno, sí lo conozco, lo tengo que entrevistar mañana. Ese es un satánico. Mi hermano, un pastor hermano en Cristo, es un satánico. Digo, ¿por qué? Es que no está de acuerdo conmigo. Hermano, aquí nosotros que somos de la misma iglesia, no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Pero mi fidelidad es el Señor. Ahora yo tengo que aceptar las diferencias que tenemos. Cuando usted va a la declaración de fe de nuestra iglesia, dice que tenemos que ser empáticos con aquellas cosas que son secundarias y estrictos con lo que no se puede compartir. Por ejemplo, yo no puedo compartir con usted si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no se puede negociar, hermano. No se puede negociar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. No se puede negociar que los dones los da el Espíritu Santo. No se puede negociar que hay un solo medio de salvación que es Jesucristo. Pero usted me dice, hermano, empieza a discutir conmigo de las lenguas. Hermano, si usted quiere hablar en lenguas, háblenlas. Usted piensa que los dones ya no existen, bueno, créanlo. Pero esas son cosas secundarias. Hay iglesias donde la manera de vestir tiene que ser estricta. Las mujeres no pueden ir con pantalones porque son satánicas. Esta semana me mandaron un video de dos pastores que se encuentran. Y es interesante porque el título del video dice, pastor se sentía santo más que todos, pero tenía un secreto oculto. Y hay un pastor que llega a un pueblo, llega a la ciudad tarde y él tiene hambre. Y busca dónde comer y ve que solamente hay una cantina abierta, un lugar donde pues hay muchachas que dan servicio a los hombres. Y dice, tengo hambre, Señor, pues ¿dónde me meto a comer? Y él se mete a comer ahí a ese lugar y le sirven de comer. Pero entonces escucha una charla que está por ahí entre unas muchachas y una de ellas dice, mañana es mi cumpleaños. Y tengo la esperanza de pronto salir de esta vida porque no quiero estar acá. Entonces él dice, bueno, Dios pone en mi corazón celebrar el cumpleaños a esa muchacha. Y el día siguiente, en la mañana, él encuentra a otro pastor, le dice, mira pastor, en la noche yo quiero ir a este bar y celebrar el cumpleaños a esta muchacha. Y el otro pastor se enoja y le dice, pero ¿cómo va usted a ir a ese lugar? Allá hay pura gente satánica, ahí está el diablo, ahí a lo mejor cuando hablemos se nos va a meter un demonio por la boca. El otro le dice, oiga, pero esa gente que está ahí necesita a Cristo, necesitamos ir a compartir el evangelio. Al final lo convence y decide ir. En la noche, cuando llegan al bar, no hay nadie, gracias a Dios, en el bar. Ellos entran y le llevan un pastel a la muchacha. Pero cuando le están cantando feliz cumpleaños a la chica, ella está sorprendida de que alguien le haya llevado un pastel para celebrar su cumpleaños. Ella agarra el pastel y se enoja. Pero nadie sabe por qué se enoja. Y el punto es que ella ve al otro pastor, al que no quería ir. Dice, en mi mayor deseo en el mundo es que Dios exponga a este doble vida. Y señala al segundo pastor, al que no quería ir, al que pensaba que era santo. Esta chica se va de frente y le tira el pastel en la cara. Le dice, no me conoces, ¿verdad? Y se quita entonces la peluca y le dice, yo soy tu hija, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy la que tú violabas cuando yo era niña. ¿No te acuerdas de mí? Entonces, hermano, hay gente que es tan estricta y tan fanática con ese tipo de cosas, que no se da cuenta, hermano, que Dios vino realmente por ese tipo de personas. Jamás usted diga por ahí, mire, yo soy bautista. No, hermano, o soy pentecostal. Eso es secundario, hermano. Yo soy un discípulo de Cristo, porque Él fue quien me salvó, no la denominación bautista, hermano, no la pentecostal. Eso provoca pleito, pero impresionante, hermano. Es interesante cuando uno escucha a los pastores, cómo se da el pleito. Yo he escuchado pastores diciendo, estos bautistas no tienen el Espíritu Santo. Entonces se da cuenta el fanatismo. Y Jesús claramente dice, cuando hacemos ese tipo de cosas nos estamos avergonzando de Él. Ahora, en ese contexto, el siguiente capítulo, en capítulo 9 de Lucas,
El Señor Jesús nos lleva a entender no solamente que tenemos que ser definidos en nuestra manera de vivir, sino que acá nos expresa la experiencia que Jesús tuvo con tres personajes que querían seguir a Jesús, tres personajes que a lo mejor habían escuchado el mensaje de Jesús y querían seguirlo a Él. Capítulo 9, versículo 57 de Lucas. Vea cómo menciona, dice que ahí iba Jesús con los discípulos, yendo ellos, o sea, Jesús y los discípulos. Uno le dijo en el camino, Señor, fíjate que es impresionante, cómo la gente reconocía la autoridad de Jesús. La gente sabía que Jesús era realmente quien decía ser. Y este personaje que no sabemos quién es el nombre, yo pienso que a lo mejor la Biblia no relata el nombre o no establece cuál es el nombre de la persona, para que cada uno de nosotros se sienta identificado con cada uno de estos personajes. Pero el primero le dice, Señor, y recuerda, es voluntario, él viene delante de Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es un compromiso, hermano. Ese es un compromiso que está haciendo con el Señor. La persona le dice, Señor, donde quiera que tú vayas, voy a estar contigo, te voy a seguir. Pero a mí me sorprende la respuesta de Jesús. Yo creo que esta respuesta es actual. Porque mucha gente, hermano, cuando llega al Evangelio, llegan con un concepto ya definido de que cuando se conviertan, todo les va a ir bien. Yo he escuchado pastores diciendo, usted que tiene negocios, venga a Cristo y todos sus negocios le van a prosperar. Usted que está enfermo, venga a Cristo, el Señor lo va a sanar. Y si no lo sana, ¿qué pasa? O venga, usted que tiene problemas en el matrimonio, venga a Cristo y el Señor le va a arreglar su matrimonio. Hermano, si la persona no se somete al Señor, el matrimonio no se va a arreglar. Pero vea lo que dice el Señor Jesús. Y le dijo a Jesús, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús le diría eso? ¿Qué vería Jesús en esta persona? ¿Qué es lo que Jesús realmente intuyó que había en el corazón de esta persona? Recuérdese, mucha gente seguía a Jesús porque lo veía hacer los milagros. Mucha gente seguía a Jesús por la cuestión de la alimentación de los 5,000. Imagino que eso se expandió la noticia de que había comida gratis ahí, en un lugar donde había realmente tantas cosas que no se podían tener. Entonces esta persona viene y le reconoce a Jesús que Él es Señor, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad. Y mire, es peligroso llamar a Jesús Señor y no entender lo que eso significa. Cuando Él le dice, te seguiré a donde vaya, le está diciendo, Señor, yo tengo confianza en que tú me vas a guiar por el camino correcto. Señor, estoy dispuesto. Mira, cuando tú quieras, llámame y yo voy a ir. Enseña que hay dependencia. Señor, voy a seguir sus pasos como líder. Cuando tú ordenes algo, yo lo voy a hacer. Es interesante porque usted no escucha en este pasaje que Jesús le dice que no a la persona, pero sí le aclara que si en el corazón de esa persona se está acercando a Jesús por un interés material, se está acercando a la persona equivocada. Porque recuérdese, el Evangelio no te promete prosperidad, no te promete dinero, no te promete que nunca vas a tener problemas. Y una vez alguien me preguntó aquí en la iglesia, oiga pastor, ¿y usted nunca se pelea con su mujer? Le digo, bueno, debería venir unos días a mi casa. Bueno, todos los matrimonios discutimos, todos los matrimonios peleamos, todas las hermanas. Mire, la mujer tiene algo particular, tiene un concepto, no iba a decir espíritu, pero no. No, tiene algo natural en ellas, de que ella ve cosas que nosotros los hombres no vemos. Y casi siempre ve al esposo como otro hijo. Y no hay cosa que más moleste a los hombres que eso, hermano. Cuando la esposa le quiere decir las cosas y la trata como hijo. Claro que uno se pelea, hermano. También nosotros tenemos nuestras discusiones. También a veces tenemos nuestras diferencias en cómo criar a los hijos. Entonces hemos llegado a un arreglo que quien determina, el que toma las decisiones en cuanto a los hijos, soy yo. Es un arreglo que llegamos nosotros.
Porque los hijos son bien inteligentes. Los hijos lo que hacían es, si algo yo no estaba de acuerdo, le iban a decir a ella después. Y la convencían. Entonces le decía, ay, ¿por qué le dio permiso? Si yo había dicho que no. Entonces acordamos que no, que cualquier cosa vayan con papá. Porque ese también es un error de los hombres. Y los hombres pecamos en eso, porque cuando los hijos vienen y les dicen, papá, ¿puedo hacer algo? Pregúntale a tu mamá. Bueno, ¿usted, ¿no es usted la cabeza, pues? ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasa eso? Que yo le decía eso a mis hijos. Solo a mí me pasa eso. Pues hermano, a todos nos pasa eso. Entonces le echamos la bolita porque queremos que si hay un problema, ella es la culpable. Ella es la policía, ella es la cruel, ella es la cacique. ¿Se da cuenta? Pero todos tenemos problemas. Entonces Jesús, cuando le habla a este joven, le está diciendo, mira, si tú vienes buscando bienestar, te estás acercando a la persona equivocada. Por eso le dice ahí en el versículo 58, las zorras tienen guarida, o sea, esos animales, que son animales roñosos, que están en el campo, ellos tienen un lugar donde vivir. Y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo un lugar. O sea, no te puedo ofrecer nada, pues, nada material. O sea, que si yo voy a ser fiel a Jesús, tengo que ser fiel a pesar de que no tenga aquello que yo anhelo con todo mi corazón. Si usted va a ser fiel porque dice, ay Señor, voy a ser fiel a ti para ver si así me aparece el fulano, me aparece mi príncipe por ahí. No, hermano, mejor órele, Señor, ¿por qué será que me mantiene soltera? Y a lo mejor va a salir una voz ahí que te va a decir, porque estás mejor así. Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce. ¿Sabe cuando yo encontré a mi esposa? Cuando dije al Señor, Señor, no voy a buscar más. Porque yo estaba obsesionado en quería casarme. Y ya estaba en los 32 años. Y sabe que le empiezan la molestia, oye, ¿cuándo te vas a casar? Yo veía que todos mis compañeros ya con novia y todo eso, y decía, bueno, ¿y yo qué pasó? Y un momento le dije, Señor, no más, no voy a buscar. Y ella apareció. Ella apareció. Entonces se da cuenta, cuando nos acercamos al Señor con la motivación equivocada. Mira, hermano, nosotros tenemos que servir a Dios, no porque el Señor nos va a amar más. Tenemos que servir a Dios no porque nos va a dar más bendiciones. Tenemos que servir a Dios porque tenemos que estar conscientes de que Él nos ama con un amor ilimitado. Tenemos que amarlo, servirlo, porque hermano, ese es lo correcto que tenemos que hacer. Es lo correcto que tenemos que hacer. Cuando usted le da su ofrenda, cuando damos la ofrenda a Dios, hermano, mire, una de las cosas que hemos aprendido nosotros en nuestra vida cristiana es que siempre lo que le corresponde a Dios es lo primero. Y siempre Dios ha sido fiel, hermano. Entonces, cuando usted le da 5 pesos a Dios, cuando usted gana bien, ¿usted cree que usted es realmente fiel a Dios? Claro que no, hermano. Claro que no. ¿Usted cree que su esposa usted lo ama cuando él tiene un salario de 2,000 a la semana y le da 100 pesos para la comida? No sé si usted escuchó una canción mexicana, una canción donde menciona a una mujer llamada Vitola. ¿Perdón? Bartola, es Bartola, sí, Bartola, no Vitola, Bartola. Y ahí en la canción le dice, ahí te dejo los 3 pesos. Con eso tiene que pagar la renta, la luz, el agua y la comida. 3 pesos, hermano. Ahora, realmente, ese hombre realmente valora el trabajo de la mujer. No, hermano, es miserable. Ahora, Dios nos da todo lo que necesitamos, hermano, todo. El problema es que a veces nosotros no entendemos que cuando nos acercamos a Dios tenemos que darle porque realmente Él se merece que le demos. No porque nosotros estemos haciendo trueque con Él. Es interesante que ahora entonces cuando Jesús está hablando con esta persona, hay otro que se acerca. A este Jesús no lo llama. Él viene de una manera voluntaria y le dice en el versículo 59, y dijo a otro, Jesús lo llama, le dice, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, hermano, seamos honestos. Si alguien tiene que enterrar a alguien, es cruel decirle que, oye, deja que no lo vayas a enterrar. Pero según piensan los estudiosos, es que el papá de esta persona no se había muerto. Es más, era joven todavía. Es lo que está diciendo al Señor es, oye, espérame un tiempo
Y cuando mi papá ya dentro de 40 años se muera, entonces te voy a seguir. No, hermano, hay que seguir a Dios ahora. Porque recuérdense, nadie sabe cuándo se va a ir de este mundo. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe cuándo se va a morir. Yo sé que usted y yo estamos convencidos de que mañana vamos a levantar temprano y vamos a ir a trabajar. ¿Y quién le garantiza eso? Nadie. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Entonces, cuando Jesús le confronta a esta persona, mira lo que le dice en el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a tus muertos. Si tú ves y anuncia el reino de Dios. Hermano, la prioridad como iglesia es anunciar el evangelio. ¿Sabe que Dios nos ha puesto en lugares donde nadie más puede alcanzar a esas personas? Hay personas con las que usted tiene contacto que nadie más les ha hablado del evangelio, les puede hablar del evangelio, solamente usted. Hay personas que yo conozco, en las que me encuentro, que solamente yo les puedo hablar del evangelio. Pero ya estamos tan ocupados en cosas que sí son importantes, pero que realmente nos desvían de lo que es realmente la voluntad de Dios para nuestra vida, lo que Dios realmente quiere para nosotros. O sea, tenemos que hacer a un lado el interés desmedido, hermano, en las cosas materiales. Tenemos que hacer el interés desmedido en que hasta que yo tenga todo lo que yo quiero, entonces voy a servir al Señor. He escuchado gente, le digo, en mi vida cristiana he conocido gente que me dice, mire pastor, cuando yo me case, entonces voy a servir al Señor. Se casan. Cuando tenga hijos, tienen hijos. Cuando crezcan, bueno, crecen. Cuando se van a la universidad, se van a la universidad. Y al final, hermano, el tiempo se acaba. Y hay gente que tiene la idea, cuando yo tenga ya 70 años, entonces voy a servir al Señor. No, hermano, si Dios te llama a los 70, sirve al Señor en esa edad. Pero Dios quiere que lo sirvamos ahora, en este tiempo. No mañana, no después, porque nadie sabe, hermano. Imagínense que de pronto, como están las cosas ahora en el mundo, que a Rusia se le ocurre tirar una bomba atómica. Ponga que se equivoca alguien. Y cae una bomba atómica en uno de esos países de la OTAN y se arma la tercera guerra mundial. ¿Usted cree que la gente de la iglesia va a andar pensando en evangelismo? No, va a andar pensando en ocultarse. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando el viernes? Entonces, hermano, de verdad, tenemos que aprovechar cada día para compartir el mensaje del evangelio. Versículo 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Hermano, esto es normal. O sea, lo que está en esta persona, Jesús, es algo normal. Él quiere despedirse de la gente que está en la casa. ¿Cuál es el problema con esto? Que Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce cómo realmente somos, hermano. Dios sabe que si esta persona posiblemente vaya a su casa, en algún momento la misma familia lo convenza de que está loco. Oye, ¿cómo vas a dejar todo lo que tienes por ir a seguir a Jesús? Recuérdense, Jesús andaba en su ministerio, pero la gente no tenía la certeza plena de que él era el Mesías. Entonces es como una locura realmente seguirlo. Entonces puede ser que la familia le dijera, oye, no es buena idea. Primero cásate, haz tu vida y después, si quieres, siga al Señor. No es el buen momento, lo puedes hacer después. O sea, no seas fanático. Ya te lavaron el cerebro. ¿Sabe lo que le dicen a la persona cuando se convierte? Uy, ya te van a quitar toda la plata en esa iglesia. Es lo que dice la gente. Ya te van a robar. Ya te lavaron el cerebro. Ya te convencieron. Y hay gente que te lo dice así. Es más, hermano, el mismo Señor Jesús, él tenía problemas con su familia. La Biblia dice que cuando él iba a Jerusalén, los discípulos, los hermanos le decían, vete pues a Jerusalén y enseña lo que estás haciendo. Y Jesús dijo, los enemigos del hombre son su propia familia. Aún como creyentes, hermano, a veces nuestra familia es el obstáculo para que seamos leales a Dios. A veces a la doña se le ocurre en la mañana, pero hoy es domingo, llévame a comer. Y uno dice, pero mi amor, hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. Ay, pero bueno, no podemos ir el otro domingo. Y cuando dice, bueno, te estoy diciendo que me lleves a comer, ya cuando habla así, pues no me dice, bueno, está bien, te llevo, pues.
O el hombre igual, pues dice, mi amor, hoy no vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? No, quiero ir al cine. No, pero vamos a ir a la iglesia. Y además, yo tengo que enseñar a los niños hoy. No, pero espérate. No hay que ser fanáticos tampoco. Vamos el otro domingo. ¿Se da cuenta? A veces la misma familia es el obstáculo para que realmente podamos servir al Señor. Vea lo que dice ahí en Marcos, capítulo 10, perdón. Marcos, capítulo 10, versículo 34. Vea cómo el Señor lo menciona acá. Porque, hermano, si usted piensa que cuando se convierte todo va a ser paz, se equivocó. Porque hay gente de la misma familia, a veces hasta cristianos, que se van a oponer a que usted sirva al Señor. Vea lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, en pleito al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso es natural, hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Se da cuenta? O sea, a veces el conflicto, cuando Jesús le dice a esta persona, mira, deja a tu familia, o sea, no vayas. Porque Jesús sabe que muchas veces lo que obstaculizan el llamado de Dios en nuestra vida es la misma familia. Yo sí que me he pensado, ¿cómo hizo Pedro o Juan? Bueno, en el caso de Pedro específicamente, cuando el Señor lo llama a seguirle. ¿Por qué hablo de Pedro? Porque Pedro, si tenía suegra, tenía esposa. ¿Cómo hizo el Señor para convencer a la esposa de dejarlo ir? Bueno, a lo mejor la esposa, cuando Pedro le dijo, ¿sabes qué? Que el Señor me llamó a irme al ministerio a seguirlo. La esposa dijo, es la voluntad de Dios, vete. No sabemos. Pero en general la familia misma se oponen al seguir realmente al Señor. Y mire lo que le dice el Señor Jesús. Versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si una persona de doble ánimo para el Señor no funciona, hermano. Y uno ve ese doble ánimo a cada momento en nuestra vida cristiana. Porque sabe que mucha gente se emociona al principio del año. Hay gente que quiere servir, pero a medio año dejan los ministerios botados. Y pasa en esta iglesia y en todas las iglesias, hermano. Todas las iglesias que hemos estado, ya son como 4 o 5 iglesias en que hemos estado, es lo mismo, hermano. La gente deja los ministerios, la gente no llega. A mí me ha pasado que incluso personas que he invitado a predicar, oye, no llega. Yo por eso siempre me preparo, hermano. Me acuerdo un pastor que invitamos una vez aquí a la iglesia, ya terminó la alabanza y nosotros buscando al pastor, ¿y dónde está? Oiga, llegó, ya tratamos de hacer tiempo para que, a ver si llegara el pastor. Llegó, hermano. Llegó sin Biblia, llegó corriendo y empezó a predicar del matrimonio. Era un aniversario, hermano, de la iglesia. Y es lo primero que se le ocurrió es hablar del matrimonio. Y digo, pero hermano, pues si era un aniversario, ¿cómo usted va a hablar de matrimonio en un aniversario? Bueno, porque no se había preparado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué llegó tarde? Es que alguien le invitó a comer pupusas. ¿Y cómo va a perder las pupusas, hermano? Discúlpeme, pero las pupusas, eso no se puede despreciar. Entonces tenemos que entender, hermano, que el Señor quiere algo disponible. Imagínense una persona arando el campo. Tiene que tener la vista puesta adelante. De hecho, cuando uno está arando el campo, yo estudié agricultura, tiene que poner la vista en un punto allá en el horizonte. Y llegaron los animales y se enfoca en ese punto y para ahí va y lleva el surco recto. Pero si la persona trata de ver hacia atrás, el surco empieza a hacerse desnivelado, no sale recto. Es lo mismo en la vida cristiana, hermanos. Si yo estoy pensando en otras cosas y tratando de hacer otras cosas en lugar o al mismo tiempo que la obra de Dios, no se puede, hermano. Por eso él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, ya decidimos comprometernos con Cristo. Pero si en el momento, en el transcurso del compromiso, decidimos, bueno, pero puedo una semana no hacerlo, o puedo este año no hacerlo.
Y a veces me he acercado con hermanos y les digo, hermano, ¿en qué va a servir este año? Ay, no, hermano, el otro año. O sea, se toma vacación del Señor, hermano. Toma vacación del servicio, hermano. Nosotros tenemos que servir todo el tiempo. A lo mejor no es un ministerio en la iglesia, pero el llevar la palabra, el servir a otros, tenemos que hacerlo todo el tiempo. Usted y yo nos perdemos la bendición de hacer las cosas. ¿Sabe que los pastores no nacemos pastores? Yo mi primer ministerio en la iglesia era líder de diáconos. Y era divertido porque yo era el más joven de los diáconos. En la iglesia, la hermana menor, la diaconisa, el más joven, tenía como 70 años. Y en ese tiempo tenía 24 años. Era un polluelo en ese tiempo. Y el líder de los diáconos. Y tenía pavor que la gente se me acercara. Y me acuerdo que las hermanas se me acercaban a parar conmigo y yo me hacía para atrás. Se me acercaban y me hacía para atrás. Hasta que llegaba a la pared y entonces me empezaba a arrastrar porque no me gustaba que la gente se me acercara. Entonces para mí el hecho de, aunque yo sabía que Dios me había llamado al ministerio, yo decía, pero si no es imposible. A mí no me gusta la gente. Luego me pusieron como maestro de escuela dominical. Luego fui al líder de jóvenes. Luego tuvimos un grupo de música andina que íbamos aquí al centro a cantar, a evangelizar. Y así, poco a poco. Servir a Dios, hermano, es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Y podemos servir a Dios de diferentes maneras. Cuando usted y yo damos la ofrenda a Dios, no estamos dando a la iglesia, estamos dando a Dios, hermano. A Dios. El compromiso con Dios afecta a todas las áreas. Más adelante estaremos tomando una serie de temas sobre el matrimonio. Y es impresionante, pero cuando el Señor no está en el primer lugar de nuestra vida, el matrimonio sufre altas y bajas, a menos que le demos a Él el lugar en nuestra vida, el control. Pues recuerdes, el corazón de la relación con Jesucristo como discípulos tiene 5 aspectos: compromiso, lealtad, pasión, fe y obediencia. O sea, no podemos quitarlos. Si yo tengo compromiso con Cristo, yo tengo que ser leal a Él. Más adelante vamos a ver el hecho de lo que es la pasión, porque hermano, no hay peor cosa que hacer las cosas a la fuerza. ¿Verdad que a nadie le gusta, por ejemplo, que a su esposo usted le dice, mi amor, ¿me puedes llevar al mercado? Usted lo dice bien chévere a él. Dice, ay, esta mujer, tú lo reclama. Empieza a reclamar, a decirle, esta mujer es muy molesta, no me quiere dejar descansar. Vamos, pues te voy a llevar. Usted no siente eso agradable, pero siente la fuerza. Cuando usted le dice en la mañana, mi amor, ¿por qué no me hacen unos huevitos ahí, tú sabes, a la mexicana? Dice, ay, cómete un cereal, deja de estar molestando. Pero al final se los hace. Ya no es lo mismo, hermano. Porque uno tiene que hacerlo porque realmente quiere agradar a la persona. Cuando usted sirve al Señor, cuando le damos la ofrenda, le estamos dando realmente porque amamos al Señor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La lealtad es importante, hermano. La lealtad hacia Dios es importante. Todos aquí somos llamados a ese compromiso. Por eso yo le animo, hermano. Decídase en qué va a servir en la iglesia. Pero no se quede sentado. Hay tantas cosas que hacer. Tantas cosas en las que podemos servir. Usted me dice, hermano, yo no canto. Pero si puedo hacer algo en el grupo de alabanza, lo puedo hacer, hermano. Pues véngase, ayúdanos en la limpieza acá. Ah, mire, yo no puedo hacer esto o lo otro, hermano. Siempre hay algo que podemos hacer. Dios tiene un espacio para cada uno de nosotros. Dios está buscando gente leal, gente fiel, que le sirvan a Él donde Él quiera que le sirvamos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y mi Dios, te agradecemos porque tú quieres un compromiso serio contigo, Señor. Tú quieres cada uno de los que estamos acá, los que están conectados, Señor, en Facebook, los que están conectados en Zoom, los que están conectados, Señor, en YouTube. Que cada uno de ellos, Padre, pueda también tomar una decisión de que ese compromiso que hemos hecho ya contigo, Señor, cuando te conocimos como Señor y Salvador, que seamos leales, Señor, a ti. Y que ese compromiso, Señor, realmente lo cumplamos, Señor. Que no lo hagamos por una obligación, sino que lo hagamos realmente porque entendemos que no hay mejor cosa, Señor, que como pueblo tuyo, poder darte lo mejor hacia ti, Señor. Padre, el tiempo se nos está acabando. Hay gente allá afuera, Señor, que no te conoce.
Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos toques, Señor, nuestra vida, toque nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos toque y nos haga entender que lo que hacemos no lo hacemos, Señor, para que la gente nos vea. No lo hacemos porque eso es lo normal que toda persona debe de hacer. Lo hacemos realmente porque hemos entendido que tú eres un Dios, Señor, que dio todo por nosotros. Y que lo más normal de todo es que también te demos nosotros lo mejor de nosotros a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este día, Señor, seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nadie, Señor, de nosotros merecía la salvación. Pero tú nos amaste con amor eterno. Tú nos amaste, Señor, de una manera impresionante, Señor. A lo mejor no podemos entender de una manera plena la obra de la cruz, Señor. Pero sí podemos entender, Señor, y ver la manifestación del amor tuyo hacia nosotros. Gracias, porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. No solamente nos amaste en la cruz, nos amas cada día, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques cada vida de los que estamos acá, Señor. Todos acá tenemos dones espirituales que podemos poner al servicio tuyo. Todos los que estamos aquí, Señor, recibimos pago por nuestro trabajo, Señor, y tendríamos que ser agradecidos a ti y darte lo que a ti te corresponde, Señor. No tratando de chantajearte para que tú nos bendigas, sino porque tú nos bendices todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a ser leales a ti, Señor. Nuestro compromiso es contigo, Señor, no con una denominación, Señor. Te pedimos, Padre, que estemos conscientes de la bendición que tenemos, Señor, de estar en este lugar. Hay otros, Señor, que no pueden reunirse. Hay lugares, Señor, donde la gente se reúne, los hermanos se reúnen bajo de árboles, Señor, en una quebrada. Y lo hacen con gozo porque han entendido, Señor, que no hay mayor privilegio que poder servirte a ti, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír, en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo yo te agradezco, gracias te doy, Señor, porque en ti yo permanezco. Hoy te dedico esta canción y con bendición puedo exaltarte y brindarte mi adoración. Por eso yo por gracia doy, que por gracia he recibido, y ahora soy un hombre decidido. Me libraste de la muerte y olvidaste mi pasado. Yo puedo adorarte con el don que tú me has dado. Al pasar de las horas siento tu presencia, pues en mi creencia tú eres el Dios de la excelencia. Por ser parte de mí estoy agradecido, contigo he crecido, pues siempre me has bendecido. Por el resto de mis días te alabaré, y al final de mi camino sé que venceré. De lo más profundo eres parte de mi ser, y solo en ti, mi Dios, confiaré. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír, en la alabanza de tu pueblo se te puede oír.
Te agradezco de lo más profundo todas las bendiciones que tú me has entregado. Hoy te canto de lo más profundo, porque aunque he fallado, tú no me has dejado. Tu presencia siempre me acompaña, y aunque yo me alejo, tú nunca me dejas. Me tropiezo y tú me levantas, porque después de la caída tú eres el que queda. En las buenas y en las malas siempre estás conmigo. Cuando no tenía nadie, tú fuiste mi amigo. En los momentos de frío tú has sido mi abrigo. Con tu fuerza derrotaste a mis enemigos. A ti entrego mi vida y mi confianza, y a través de esta canción te doy mi alabanza. Es por eso que hoy te canto de lo más profundo, pues yo vivo agradecido y que lo sepa el mundo. Que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento el pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre.